Imaginen estar en alta mar, rodeados por la inmensidad del océano, con el sonido de las olas rompiendo suavemente contra la embarcación y una brisa salada acariciando sus rostros. El horizonte se extiende sin límites, y la vastedad del agua parece fusionarse con el cielo en un espectáculo de colores azules y dorados. El aroma del mar impregna el aire, y el vaivén rítmico de la embarcación crea una sensación hipnótica de tranquilidad. Sin embargo, esta calma se ve interrumpida de repente. A lo lejos, una silueta colosal emerge del agua con un movimiento torpe y fatigado. Lo que debería ser un espectáculo imponente y majestuoso se convierte en una escena preocupante y desconcertante. Ante sus ojos, se revela una gigantesca ballena azul, el ser más grande que haya existido en nuestro planeta, pero algo no está bien. Su presencia, que en cualquier otra circunstancia despertaría admiración y asombro, ahora provoca inquietud. Sus movimientos son lentos, pesados, casi como si luchara contra una fuerza invisible que la arrastra hacia abajo. Su piel, en lugar de reflejar la luz del sol con su característico tono azulado, está opacada por una gruesa capa de percebes adheridos a su cuerpo, formando una armadura de parásitos que parecen asfixiarla, oprimiéndola con su peso y limitando su capacidad de moverse libremente. Este inesperado encuentro cambió por completo el día de un grupo de pescadores que jamás imaginaron que su rutina de trabajo se transformaría en una misión de rescate sin precedentes. Lo que comenzó como una jornada más en alta mar, con la esperanza de una buena pesca, tomó un giro radical cuando la vida de una criatura majestuosa quedó en sus manos. Entre miradas de asombro y preocupación, supieron que no podían ignorar lo que estaban presenciando. La ballena, un coloso de los océanos, necesitaba ayuda, y ellos eran los únicos que podían brindársela en ese momento. Sin dudarlo, tomaron una decisión que los llevaría a protagonizar un acto de valentía y compasión, una muestra del poder que tiene el ser humano cuando decide actuar en favor de la vida. A pesar del riesgo que implicaba acercarse a un animal de tal magnitud, y sin contar con herramientas especializadas, su determinación fue más fuerte que cualquier miedo. Lo que estaban a punto de hacer no solo era un acto de solidaridad, sino también una prueba de la verdadera conexión entre los humanos y la naturaleza, un recordatorio de que, cuando actuamos con empatía, podemos marcar la diferencia en el mundo que compartimos. Un rescate impresionante que quedará grabado en sus memorias para siempre. Un grupo de pescadores navegaba por aguas abiertas en un día aparentemente tranquilo. El sol brillaba con intensidad sobre la inmensidad azul del océano, reflejando destellos dorados en la superficie del agua. El vaivén de las olas acompañaba el lento avance de su embarcación, creando un ritmo hipnótico que hacía del viaje una experiencia relajante. El aire salado impregnaba cada respiro, mientras las gaviotas volaban en círculos sobre sus cabezas, dejando escapar de vez en cuando su característico graznido. Todo parecía indicar que sería una jornada de pesca sin sobresaltos, un día más en la rutina de estos hombres de mar. Sin embargo, su calma se vio abruptamente interrumpida cuando notaron algo inusual en el horizonte, una figura oscura y masiva que emergía y se hundía con dificultad entre las olas. A simple vista, la imagen era desconcertante. Parecía una sombra borrosa en la distancia, moviéndose con una pesadez poco habitual. Intrigados y preocupados, los pescadores intercambiaron miradas y sin pensarlo dos veces, decidieron acercarse con cautela para averiguar de qué se trataba. La curiosidad y la inquietud se mezclaban en sus mentes, impulsándolos a remar con determinación hacia aquel misterioso avistamiento. A medida que se aproximaban, la imagen se hizo más clara, disipando cualquier duda sobre lo que veían. Ante ellos, emergía con esfuerzo una ballena azul, la criatura más grande del planeta, una auténtica colosal del océano. Pero algo en su comportamiento no era normal. En lugar de moverse con la majestuosidad y la fluidez que caracteriza a estos gigantes marinos, su nado era torpe, errático, como si arrastrara un peso invisible que le impedía desplazarse con libertad. La angustia se reflejaba en su respiración entrecortada,
en su cuerpo que se arqueaba con esfuerzo en cada intento por avanzar. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, los pescadores pudieron notar la razón detrás de aquel extraño comportamiento. Su piel, en lugar de lucir el característico tono azulado y limpio de su especie, estaba cubierta por una gruesa capa de percebes. Pequeños organismos marinos que, aunque en pequeñas cantidades no representan una amenaza, en grandes acumulaciones pueden convertirse en una carga peligrosa. Su presencia era abrumadora, formando una costra gruesa y rugosa que le restaba agilidad a la ballena, afectando su hidrodinámica y obligándola a gastar una energía descomunal para cada movimiento. Parecía una armadura de parásitos incrustados en su piel, impidiendo que nadara con soltura. La criatura, normalmente símbolo de fuerza y libertad en las profundidades del océano, ahora se veía atrapada en una lucha invisible contra el peso que la oprimía. La preocupación creció en los pescadores, quienes comprendieron que aquella magnífica bestia necesitaba ayuda antes de que su estado empeorara aún más. La ballena se veía agotada, su respiración era lenta y pesada, y cada movimiento parecía requerir un esfuerzo sobrehumano. Su enorme cuerpo se balanceaba con dificultad sobre las olas, como si cada intento de desplazarse le costara una energía que ya no tenía. Su piel, cubierta por la gruesa capa de percebes, se veía opaca y deteriorada, una señal clara de cuánto tiempo llevaba soportando aquella carga indeseada. Sus intentos por sumergirse eran torpes y fallidos, como si su cuerpo estuviera luchando contra un peso que no podía sacudirse. Cada vez que intentaba hundirse en el agua, su esfuerzo se veía frustrado por la resistencia de los parásitos adheridos a su piel, que la hacían más lenta y pesada. Los pescadores, testigos de esta escena, sintieron una profunda compasión por la criatura. Sabían que si no recibía ayuda pronto, su estado podría empeorar rápidamente. Con cada resoplido que la ballena emitía, quedaba en evidencia su desesperación y agotamiento. Era una carrera contra el tiempo, si seguía así, su energía se agotaría por completo, dejándola a merced del océano. A pesar de que no eran biólogos marinos ni contaban con herramientas especializadas para un rescate de tal magnitud, decidieron actuar de inmediato, motivados por el instinto humano de ayudar a quien lo necesita. No importaban los riesgos ni las dificultades, solo tenían una idea clara en sus mentes, no podían dejarla sola en ese estado. Sin tiempo que perder y con los recursos limitados que tenían a bordo, comenzaron a idear un plan para liberar a la ballena de su carga. Sabían que no podían simplemente lanzarse al agua sin más, pues un animal de semejante tamaño y fuerza, incluso en su estado debilitado, representaba un riesgo enorme. Así que analizaron sus opciones con rapidez. Armados únicamente con cuchillos de pesca y sus propias manos, se prepararon para una tarea que sería tanto peligrosa como desafiante. La idea de acercarse a una criatura tan gigantesca era abrumadora, pero su determinación era mayor que su miedo. Sabían que cualquier movimiento en falso podía asustar a la ballena, provocando una reacción instintiva que pondría en peligro no solo el rescate, sino también sus propias vidas. No tenían más que su ingenio y valentía para afrontar la misión. Pero estaban decididos, harían todo lo posible para aliviar su sufrimiento y darle una segunda oportunidad de nadar libremente en el océano. Uno de los pescadores, con voz firme, recordó a sus compañeros que debían moverse con calma, sin brusquedad, tratando de transmitir tranquilidad a la ballena. Con cada paso que daban en la embarcación, su determinación crecía. Era un momento crucial, un instante en el que la vida de ese coloso del océano dependía de sus acciones. No había margen para el error, pero tampoco había espacio para la duda. Con mucho cuidado, los hombres se acercaron a la gigantesca criatura, remando lentamente hasta su costado, evaluando la situación antes de actuar. Sabían que cualquier movimiento brusco podría asustarla y hacer que reaccionara de manera impredecible, poniendo en peligro tanto a la ballena como a ellos mismos.
La tensión en el aire era palpable, cada remada acercándolos más a la imponente criatura que parecía observarlos con un ojo oscuro y profundo, como si tratara de entender sus intenciones. Armados solo con cuchillos de pesca y sus propias manos, comenzaron la agotadora tarea de retirar los percebes adheridos a su piel. Cada parásito que desprendían revelaba la piel suave y azul debajo, pero el trabajo era arduo y requería una paciencia infinita. La ballena, aunque inmóvil, parecía estremecerse levemente con cada roce, como si sintiera alivio poco a poco. A medida que raspaban uno a uno, el sudor resbalaba por sus frentes, mezclándose con el agua salada que salpicaba con cada movimiento. Las conchas de los percebes estaban firmemente incrustadas, y arrancarlas requería una fuerza considerable. Algunos pescadores tuvieron que hacer pausas breves para descansar sus brazos entumecidos, mientras que otros intercambiaban miradas de determinación, recordándose a sí mismos la importancia de su misión. Cada trozo que caía al mar era arrastrado por las olas, como si el océano mismo estuviera agradecido por el esfuerzo de los hombres. A pesar del peligro de estar tan cerca de un animal tan inmenso y de la dificultad de la tarea, los pescadores no se detuvieron. Sabían que su tiempo era limitado y que debían liberar a la ballena por completo antes de que el cansancio la venciera. Poco a poco, el manto de percebes que cubría su cuerpo fue reduciéndose, revelando la belleza original de su piel. Con cada sección que limpiaban, la ballena parecía respirar con más facilidad, como si la carga que había llevado por tanto tiempo estuviera desapareciendo junto con cada pequeño parásito eliminado. La ballena, sorprendentemente, permanecía tranquila. A medida que pasaban las horas, parecía comprender que aquellos pequeños humanos que se afanaban a su alrededor no eran una amenaza, sino aliados en su lucha contra la pesada carga que la debilitaba. Sus ojos oscuros y enormes los observaban con una mezcla de curiosidad y agotamiento, como si agradeciera cada esfuerzo. A pesar del cansancio evidente en su mirada, había en ella un atisbo de confianza, como si supiera que aquellos hombres estaban allí para ayudarla. La conexión entre ellos se hizo más fuerte con cada percebe eliminado, con cada caricia involuntaria mientras trabajaban en su piel. Cada vez que un grupo de percebes era retirado, la ballena agitaba levemente su cola, provocando suaves ondas en el agua, como una señal de que sentía la diferencia. Poco a poco, la piel de la ballena comenzó a liberarse de la carga, permitiéndole moverse con más facilidad, con menos peso que arrastrar. Sus movimientos, antes pesados y torpes, comenzaron a tornarse más fluidos, más naturales. El cambio era visible y palpable, y cada pescador sintió un renovado impulso de seguir adelante hasta completar la misión. Sabían que no solo estaban quitando percebes, sino devolviéndole la libertad a un ser majestuoso que dependía de ellos en ese momento crucial. Tras largas horas de esfuerzo ininterrumpido, los pescadores lograron liberar a la ballena de la mayor parte de su carga parásita. Sus manos estaban cansadas, sus cuerpos empapados por el agua y el sudor, pero la satisfacción de haber cumplido con su cometido les daba fuerzas. Se alejaron un poco para observar su reacción, expectantes y con el corazón latiendo con fuerza. La criatura permaneció quieta por un momento, como si estuviera procesando su nueva libertad. Durante unos instantes, solo flotó en el agua, su inmenso cuerpo oscilando con el vaivén de las olas, mientras la luz del sol reflejaba los tonos azulados de su piel ahora limpia. Luego, con un movimiento pausado pero firme, comenzó a nadar con mayor facilidad, sintiendo el alivio en cada impulso. Sus aletas se agitaban con una energía renovada, como si redescubriera la sensación de moverse sin impedimentos. La diferencia era notable, y los pescadores se miraron entre sí con sonrisas de satisfacción, sabiendo que su esfuerzo no había sido en vano. Uno de ellos, emocionado, levantó los brazos en señal de triunfo, mientras otro no pudo evitar soltar una carcajada de alivio. Habían sido testigos de un pequeño milagro, una prueba de que, con esfuerzo y empatía, la humanidad aún podía marcar la diferencia en el mundo natural.
Entonces, ocurrió algo que dejó sin aliento a los pescadores. Como si estuviera celebrando su libertad recién recuperada, la ballena comenzó a sumergirse lentamente, acumulando impulso en el agua profunda. Durante unos instantes, su enorme silueta desapareció bajo la superficie, dejando solo un remolino de burbujas como rastro de su presencia. El mar quedó en un silencio expectante, como si incluso las olas contuvieran la respiración. De repente, en un gesto sorprendente y majestuoso, emergió con un poderoso salto fuera del océano, elevándose varios metros sobre la superficie. Su cuerpo gigantesco se curvó en el aire, desplegando toda su inmensidad en una fracción de segundo. El espectáculo fue impresionante, el agua resbaló por su piel azulada y reflejó los rayos del sol en todas direcciones, creando un destello casi mágico. Cada gota que caía de su piel parecía brillar como pequeñas estrellas bajo la luz del día. El sonido del impacto al volver a sumergirse resonó con un estruendo poderoso, como un trueno que retumbó en la inmensidad del océano. Era como si estuviera agradeciendo a sus rescatistas con ese imponente acto de fuerza y gratitud, como si les ofreciera una última despedida antes de perderse en la libertad de las aguas abiertas. Los pescadores, testigos de esta escena inolvidable, no pudieron contener su emoción. Algunos alzaron los brazos en señal de victoria, otros gritaron de alegría y se abrazaron, sabiendo que acababan de hacer algo verdaderamente significativo. Sus corazones latían con fuerza, aún sintiendo la adrenalina del momento, y sus rostros reflejaban una mezcla de asombro y felicidad. Habían logrado salvar la vida de una criatura inmensa, ayudándola a recuperar su vitalidad y su capacidad de nadar libremente en las vastas aguas del océano. El impacto de este momento quedaría grabado en sus memorias para siempre. Cada uno de ellos sabía que nunca volverían a ver algo tan majestuoso y emotivo en sus vidas. No se trataba solo de haber rescatado a un animal, sino de haber sido testigos de un milagro de la naturaleza, una conexión pura y sincera entre el hombre y el océano. Cuando el último eco del chapoteo de la ballena se desvaneció en la distancia, los pescadores permanecieron en silencio por un instante, dejando que la realidad del momento se asentara en sus mentes. Luego, con sonrisas radiantes, retomaron su camino, llevando consigo la certeza de que ese día habían hecho algo que jamás olvidarían. Este increíble rescate nos recuerda lo importante que es cuidar a las criaturas marinas y proteger nuestros océanos. ¿Qué opinas de este rescate milagroso? ¿Alguna vez has visto algo parecido? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más historias asombrosas del reino animal.